Mis queridos contertulios, buenos días. Hoy os voy a hablar de un libro que se llama Avaricia, de Juan Eslava Galán. Juan Eslava Galán, escritor que ya hemos hablado de él en otros casos, de los escépticos, los libros escritos para los escépticos, aquí inicia una nueva etapa que son libros sobre los pecados capitales y su influencia en la historia. En este caso es el tema de la avaricia, uno de los pecados capitales. Y evidentemente esto en España tiene una importancia tremenda. Aquí somos avaros por naturaleza con el dinero ajeno. Son muchísimos los casos y aquí Juan Eslava Galán, pues dentro de su ironía y de su forma de explicar las cosas y de su conocimiento, pues nos realiza un libro que la verdad es que es muy ameno y muy divertido, podríamos decir, aunque por dentro nos coma literalmente a las personas de ver a lo que puede llegar una persona para intentar ser más rico, más poderoso, pero eso sí, siempre con el dinero ajeno. Aquí vienen casos, por ejemplo, de la época del franquismo, como fue el caso Matesa, el caso de la hilandera de Cataluña y el caso de Redondela, cuando el Estado, para equiparar precios, para salvaguardar los precios del aceite, en unas instalaciones en Redondela, que es un pueblo gallego que está en el camino de Santiago, pues encarga a una empresa de que llena los depósitos de aceite para jugar con los precios y que no se alterara mucho y no subieran mucho los precios del aceite. En un momento determinado que hay mucha escasez se saca y en el momento en que hay excedente de cupo pues se meten allí en estas grandes almacenes de aceite. ¿Qué ocurre? Que cuando fueron a ver el aceite había desaparecido. Tenemos el caso de Sofico, cuando te pagaban el 12% construyendo apartamentos, tú ponías el dinero, ellos te pagaban el 12%, luego se vendían apartamentos. En aquella época, pues claro, el boom del turismo, aquello era un chollo tremendo. ¿El final cuál fue? Pues que perdieron el dinero los que invirtieron en Sofico. El caso, por ejemplo, de Rumasa. Más que nada en su segunda parte. La primera parte, sus empresas cometieron una serie de delitos que quizás fueron agrandados porque les interesaba al gobierno que estaba recién entrado, como era el PSOE, y que sirvió en muchos de los casos para pagar ayudas por parte de terceros para ellos haber llegado al gobierno de España, y en otros casos porque realmente había motivos para expropiarle Rumasa, y la prensa ha dicho que en la segunda parte pues pusieron aquellos depósitos al 8%, que lógicamente como garantía era el vino que tenía en la bodega de marca del mérito, y la bodega evidentemente, por mucho vino que tuviera, la garantía del vino en una cantidad de millones importante no existía. Como eso podemos hablar de muchos otros detalles, como por ejemplo Alfonso XIII, avaricioso por antonomasia, donde por ejemplo ya comenté cuando comenté el libro del Rey Patriota, tenía hasta una productora de cine pornográfico. Además era de los que, para hacer favores dentro de su posición privilegiada como jefe del Estado, pues de todas las empresas a las que ayudaba, recababa acciones y recababa dinero. Por eso llegó a tener mucho dinero en el extranjero, a pesar de ser muy tacaño en su utilización. O por ejemplo Juan Carlos I, que no sabemos ya de Juan Carlos I, si resulta que ha robado a mansalva por todos lados, y muchos detalles que todavía los periodistas o no se atreven a decir o no quieren decirlo, porque existen más temas que los que actualmente están publicados y algunos son de mi conocimiento. Entonces estamos hablando de una serie de detalles que hace a las personas quizás mucho peores. Que hablas, por ejemplo, del extraperlo, aprovechándose de la escasez de bienes de consumo o bienes de equipación que existía después de la Guerra Civil. ¿Cuántas personas se hicieron ricas trayendo de contrabando y poniéndole unos precios exorbitantes? Muchísimas cosas aquí en España. Todo nos ha hecho recapacitar sobre el problema de la avaricia. Y él lo hace, Juan Eslava Galán lo hace con este libro. Es un libro ameno, con su ironía habitual cuando trata los diferentes temas, y que nos hace reflexionar sobre lo que somos y a dónde queremos ir. Y evidentemente con nuestra avaricia como fiel compañera. Dios quiere que cada vez perdamos más a la fiel compañera y nos agarremos más a otros valores más importantes. Por todo ello, yo recomiendo que leáis, es un libro cortito, que leáis Avaricia de Juan Eslava Galán.
que yo creo que va a ser muy interesante y os va a gustar. Muchas gracias.